Agut Yontev, Yud Beis Tammuz, Yud Gimel Tammuz, Chag HaGeulah del Rebbe Rayatz, del Rebbe anterior, que salió de la cárcel y del Galut, que estaba en Kostromá, y hizo lo imposible, el gran milagro del triunfo, de la victoria, de la luz y la santidad contra la oscuridad y la impureza de esa época, la época del comunismo, cuando sabemos todas las historias, la gran victoria como un Rebbe que se paró como un león, como dice la parashá de esta semana, la parashá Balak, de que eso vamos a hablar ahora, el Am Kelavi Yakum, Hen Am Kelavi Yakum, como dice Bilam en su profecía, que el pueblo de Israel es como un león que se levanta con fuerza, que Arit Nasá, toda su fortaleza, su grandeza y su gloria para conquistar el enemigo. ¿Quién es más enemigo que ese enemigo que quiso borrar el judaísmo, borrar la espiritualidad, borrar la santidad del mundo, hacer un mundo que sea solo materialista, que es imposible? Y el Rebbe anterior, aunque al Pi Derech HaTeva, si nosotros miramos y pensamos en la época, en los momentos, en ese tiempo, hace casi 100 años atrás, que cómo fue la situación, el que conoce un poco la historia, y a pesar de eso, el Rebbe que estaba en la cárcel y logró salir adelante con triunfo y revertir la situación y mostrar que ellos mismos, los comunistas mismos, le dieron la libertad, y después salió de Rusia y siguió difundiendo los manantiales de Torah y Yadut en toda parte del mundo, y a la vez en Rusia también, en todos estos 70 años, que sabemos los 70 años del comunismo en Rusia, el fuego del judaísmo nunca se apagó, con mucho Mesirut Nefesh, con un precio muy grande de dificultades y sufrimiento y decretos, pero el Yehudí se mantuvo siempre, y esto es justamente lo que vemos en la profecía de Bilam, en la parashá de Balak en esta semana, el Am Kelavi Yakum, o como dice adelante en los versículos, Kara, Shachav, Keariu, Kelavi, Mi Ekimenu, que también cuando está acostado, pero como un león se acuesta, como un león está sentado. Cuando el león también cuando está sentado como un león, otra manera totalmente, en todos los momentos, en todas las situaciones. También cuando Am Israel estamos en el Galut, y estamos a veces, parece como estamos como dormidos en el Galut, a pesar de eso, y eso es lo que dice el Bilam en su profecía, Kara, Shachav, Keariu, Jalavi, también cuando está acostado y parece ser que está dormido, pero el pueblo yudí nunca duerme. Así como Akadosh Baruj Hu nunca duerme, Nei lo yanun velo yishan shomer Israel. El pueblo yudí nunca duerme. El yudí puede parecer como está dormido. Ani sheina begaluta velibi como dice Shir HaShirim, el rey Salomón. Uno a veces en el Galut está como parece ser dormido, pero el corazón del Yudí está siempre despierto. Y por eso mismo también Akadosh Baruj Hu está siempre despierto. Y siempre nos protege, y el amor de Hashem hacia nosotros es un amor de esencia, es un amor eterno que no tiene ningún tipo de cambios. Y justamente qué bien que es cuando estamos en esos grandes días de la fiesta de la Geulah del Rebbe anterior, de esa victoria del Rebbe Rayatz, de Chag HaGeulah, justamente leer la parashá que habla sobre todo esto. Así que hablando en esta semana, Parashat Balak, no hay que buscar mucho. ¿Qué hay de Mashiach en esta parashá? Cuando toda la parashá es la parashá de Mashiach. Pero podemos hablar en esta parashá, podemos hablar y hablar sin límite. Hay tanta esencia, tanto profundidad, tanto estudiar, y hasta que el Rambam dice que uno de los principales lugares que se encuentra el tema de Mashiach en la Torah es nuestra parashá. Es sabido que el Rambam, en su libro de Halajá, al final de Mishneh Torah, cuando habla sobre Halajot Mashiach, el Rambam dice que el que no cree en Mashiach,
o más todavía, aunque cree, pero no lo está esperando a la llegada de Mashiach. Esa persona, Rambam habla muy fuerte que él es como negando toda la Torah, porque Mashiach es parte de los fundamentos, de los principios de la fe del Yehudí, y el Rambam justamente trae los psukim de nuestra parashá. De Parashat Bilam, Sham Niba, en la Parashat de Bilam, y ahí está la profecía que habla sobre Mashiach, y Rambam cita distintos psukim de nuestra Parashá y lo explica sobre el rey Mashiach. Y ahí de esos psukim se aprende no solamente en general que el Yehudí tiene que saber que existe la era de Mashiach, sino también muchos detalles, que de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son los detalles que nosotros aprendemos en nuestra parashá sobre la era de Mashiach? ¿Qué es lo que justamente el Yehudí tiene que esperar en la era de Mashiach? Antes de entrar en los detalles, primero está el nombre de la parashá, que eso también nos indica el tema de Mashiach. Parashat Balak. La parashá se llama Balak justamente. Está explicado en los Mefarshim, Shlakadosh y otros que hablan sobre el tema de Parashat Balak. ¿Quién era Balak? Vayar Balak. La parashá empieza, Balak vio. ¿Qué es lo que vio? El Medrash dice que Balak vio cosas que, ¿cómo puede ser que una persona como él, un malvado, antisemita y todo lo que Balak representa, pero vio cosas, y eso lo que él vio es lo que hizo traer a Bilam y recibió, pensaba que va a ser para mal, pero Hashem lo tuvo totalmente calculado para bien. ¿Quién es ese Balak? ¿Cuál es el Yijes? ¿Qué tiene Balak de tanta importancia? Está explicado entonces que Balak es el nieto de Moab, Balak Melech Moab. Él era descendiente de Moab. Moab era el hijo de Lot y el abuelo de Ruth. Y sabemos de dónde salió Ruth. Ruth era moabita. Quiere decir que Ruth era descendiente directa de Balak. Balak era descendiente directo de Moab y Lot era sobrino de Abraham. Así que la historia que estuvimos hablando en Parashat Lech Lecha Vayeirá, donde la Parashá ahí cuenta cómo Abraham viene a Israel con su sobrino, con Lot, y ahí es donde de toda la historia, cómo lo acerca y lo aleja, y después cuando está la guerra de la gran guerra que hubo en la época de Amalek, y fue secuestrado, y Abraham hace una guerra para salvar a su sobrino, y de ese Lot que después cuando fue la historia de Sedoma, donde Hashem destruyó Sedoma y las dos hijas de Lot que se quedaron en vida y tuvieron el hijo Moab, que de ese Moab vino las semillas del rey Mashiach, que eso era, y en esa cadena entra Balak. Por eso dice, Vayar Balak. Balak vio que de él va a salir Melech HaMashiach. Vio la gran cadena de oro que va a surgir de él, y eso le dio el error pensar que él se puede agrandar, y que él puede hacer lo que quiere con el pueblo judío, pero él no entendió que hay acá, el camino es mucho más complejo de lo que parecía, que justamente, ¿qué es lo que va a terminar siendo? Que en 400 años después, su descendiente, su nieta, que era Ruth, que ella se va a volver al pueblo judío y se va a convertir, y ella después de ahí va a salir el rey David, y de ahí va a venir la dinastía del Malchut Beit David hasta el Melech HaMashiach. Entonces, dicho eso, se entiende que Parashat Balak es una parashá que toda su esencia y toda su profundidad y todo lo que contiene es grandes mensajes, profundidades, secretos sobre la era de Mashiach. Por eso encontramos especialmente en el Zohar, en esta parashá, el Zohar desarrolla distintos versículos de las profecías de Bilam de una manera increíble, contando distintas cosas que van a venir pasando en la historia de Am Israel, que en gran parte de eso ya lo vimos ocurriendo en distintas épocas, una parte todavía no lo vimos en forma final. Seguramente con la llegada de Mashiach vamos a entender todos los secretos. Pero vamos a volver primero a lo más simple. En la parashá de la semana, volviendo, concentrándonos, ¿qué pasa en esta parashá? Entonces tenemos Balak, se asusta del pueblo de Israel, y él busca a alguien que tiene boca, que sabe hablar,
Sabía que la fuerza de Am Israel no es en la espada y no con eso lo va a conquistar. Ya intentaron, vio lo que pasó con Sihón, vio lo que pasó con Og, los grandes gigantes que vinieron con espadas y con armas y no les resultó nada. Sabía que con el pueblo yudí la única que funciona es la boca. Es nuestra grandeza. Tenemos una boca, sabemos hablar, sabemos rezar, sabemos pedir. Y Hashem escucha nuestros rezos, escucha nuestras plegarias, escucha nuestros pedidos. ¿Qué hacemos con esta boca? Y ahí necesitaba alguien que sabe hablar, y ahí fue que buscó a Bilam. Bilam también tiene un hijo muy grande. ¿Quién es Bilam? Bilam es Labán Aramí, dice la Gemara. Bilam era o hijo de Labán o Labán mismo, quiere decir de vuelta, parte de la familia. De Rachel, Lea, que son la familia de Labán. Bilam, según una opinión, era mismo Labán, que Hashem le dio tantos años de vida. Otros dicen que era hijo de Labán, quiere decir que era hermano de Rachel, de Lea. Quiere decir que todo el tribu Israel, todo Am Israel, todos los 12 tribus son en verdad familiares. Bilam era abuelo nuestro, por lo menos era tío nuestro. Y entonces acá, cuando uno lee la parashá sabiendo esa información, de repente todo recibe otra lectura. Eso nos ayuda a entender lo que dice la Agadá. En la Agadá de Pesach decimos que Labán quiso exterminar a todo el pueblo. Cuando vemos que Labán quiso exterminar a todo el pueblo, hay muchos que me preguntan, Mefarshim hablan, según esa explicación se refiere a esa parashá, nuestra parashá. Labán es Bilam, y Labán quiso exterminar todo, es Bilam que quiso exterminar el pueblo, que es lo que vemos con su boca. Y acá vino el gran milagro, que Akadosh Baruj Hu revertió, no solamente que rechazó la maldad y las maldiciones de Bilam, que Hashem no quiso escuchar, sino que Hashem lo revertió justamente. Vayafo Hashem Elokeja teklala libraja. Qué maravilla. Y Davka Bilam, la impureza en su máximo, con Balak, Davka ellos, de donde vino el momento y el lugar más impuro imposible, Davka de ahí salió las mejores bendiciones. Eso es justamente como está explicado en Hasidut, el Ithapcha, la transformación de la oscuridad máxima en luz, cuando la oscuridad mismo brilla. Eso es el gran milagro, eso es la grandeza de esta parashá. Que eso es también la historia de Rebbe Rayatz, cuando los comunistas en su máximo nivel de poder, no solamente no podían aplastar, anular, Haz Shalom, lo que querían hacer en su momento, al contrario, ellos mismos fueron que liberaron al Rebbe y revertieron ese día que estamos hoy en día de fiesta y difusión de la manantiales del Hasidut, hasta como vemos como gracias a ese día el Rebbe con sus enseñanzas se expandió en todo el mundo. Volviendo a nuestro tema, ¿qué tenemos en la parashá de la semana? Bilam habla 4 veces, 4 profecías, cada vez una vez más potente que la otra, hablando de todo lo que él no quiso hablar, todas las mejores bendiciones, alabanzas de Am Israel. 4 veces habla Bilam. Miren en la parashá, habrá una profecía. Después Balak le dice, vamos a otro lado, quizás vas a empezar a hablar algo que nos gusta. Después trata de ir al tercer lugar. Y así 4 veces Bilam dice 4 profecías. La profecía, cada profecía más potente que la otra. Pero si miramos bien, la cuarta es donde habla, como se dice, vuelca con todo. Donde Bilam, sin límite, habla hasta la era de Mashiach. Ahí están los secretos máximos sobre la Geulá. Hay diferentes formas como estudiar la cuarta profecía. Empezando primero, voy a hablar un poquito para entrar en el tema, sin muchos detalles. Tenemos Rashi en nuestra parashá. Es la primera maravilla. Es interesante que Rashi en esta parashá
se expande anormalmente. No es el Rashi que conocemos. Siempre Rashi es Pshat, simple. Rashi se cuida mucho de no agregar cosas que no es Pshat, como vemos en los Sijot maravillosos del Rebbe, que Rashi es siempre Perush simple, Pshuto Shel Mikra. Menos en esta parasha, cuando habla de las profecías de Bilam, Rashi puede extenderse con Medrashim, explicaciones maravillosas. Y uno va a decir, ¿cómo pega eso con la shita de Rashi? Si Rashi siempre se cuida tanto de no salir del Pshat y de repente acá, ¿por qué se deja extenderse afuera del Pshat? La respuesta es muy simple. Como Rebbe habló de eso muchas veces. El pasuk mismo dice, Vaisá Meshaló. El versículo dice, Bilam cuando habla dice, la parábola. Vaisá Meshaló, es una parábola. Si es una parábola, no puede ser traducción literal. Tiene que tener mucho más. Por eso Rashi busca en cada pasuk qué mensaje hay detrás de la parábola. Todo Bilam es palabras de parábolas, palabras de metáforas, palabras secretas, místicas, que tiene detrás de eso mucha profundidad. Por eso nosotros vemos que la shita de Rashi, que todos los 4 profecías que hay en la parashá, todos tienen secretos, profundidades, y mucha parte de eso habla también de la era de Mashiach, no solamente la última, pero obvio que la última es lo máximo. Pero también en la última profecía, donde Bilam empieza, y ahí fue cuando ya Balak no le pidió hablar. Si ustedes miran bien, la 4ª profecía de Bilam vino por iniciativa propia. Balak ya bajó las manos, como se dice, ya dijo no hay con quién hablar, le quería echar, ya lo estaba echando prácticamente. Pero Bilam tenía una necesidad de agregar una profecía más. Dijo, ahora antes de irme te quiero decir lo que va a pasar con tu pueblo al final de la historia. ¿Qué es lo que este pueblo, el pueblo yudí, van a hacer a tu pueblo al final de todo? Tenía necesidad de explicarle, de decirle eso. Y ahí vemos distintas formas como estudiarlo. Está la shita de Rashi, como dijimos. Rashi explica que la última profecía en verdad no habla solo sobre Mashiach. Habla también de la era de David HaMelech. Y es más, la mayoría de los versículos habla de la época de David. Cuando el Bilam dice, Erenu velo ata ashurenu velo karov. Veo tu venganza, la venganza de tu pueblo, veo el castigo que Hashem le va a dar a tu pueblo por todo el mal que hicieron a los Yehudim. No es ahora, no es presente, es lejos. Va a salir Darach Kohav mi Yaakov, va a salir una estrella de Jacob, de Kamshevet mi Israel, va a venir un líder de Israel. Umachatz Patei Moab, él va a ser el que va a tomar venganza de Moab por todo lo que hicieron. De Karkar Kol Bnei Shet, no solo de Moab, de todos los hijos de Shet. Shet es el hijo de Adam Arishon. A toda la humanidad le va a poner en su lugar cada uno según su forma de comportarse con Am Israel en este mundo. Y después dice más adelante que él también va a ser Israel o Sejail, como dice el pasuk. Después de Bekarkar Kol Bnei Shet, dice, perdón, Ve'aya Edom Yeresha, Edom, que es el galut nuestro, el último, va a ser la herencia para Am Israel. Ve'aya Yeresha Seir Oivav, Ve'Israel Osejail. Am Israel van a llegar a su máximo nivel de fortaleza, que esto es la Geulah Shlema como Mashiach Tzidkenu. Después sigue más cosas todavía. Habla sobre la conquista de Edom, de Roma, como dice Rashi en los psukim. Entonces acá hay 3 maneras como estudiar esos psukim. La shita de Rashi, como dijimos recién, la shita del Ramban y la shita del Rambam. Hay más que 3, pero por lo menos hablamos de esos 3. Entonces, la shita de Rashi, como dijimos, Rashi es un libro de Pshat, pero como acá Rashi se deja más que Pshat, como el pasuk mismo dice que no se trata solo de Pshat. Hay acá mucho más Medrash que el Pshat, porque es Meshaló, es una profecía. La profecía tiene siempre palabras que necesitan
de desarrollar porque son como poesía, son como secretos, etc. Entonces, según la Shita de Rashi, una parte habla de David. ¿Por qué? Justamente porque hablando del Pshat, lo que Bilam lo quería decir justamente, ¿cuál fue el mensaje de Bilam en la última profecía? Bilam lo quería decir justamente, primero la buena noticia y después una mala noticia. La buena noticia que Bilam le quiso decir a Moab, al rey de Moab, a Balak, que la buena noticia no es ahora. Ahora vas a vivir tranquilo, no te van a molestar ahora. Lo ata, lo karov, no es ahora, no es cerca, podés dormir. En esta generación, a Moab, los Yehudim no le van a hacer nada mal. Como sabemos que Hashem le dijo, no tomar venganza de Moab, no pelear con Moab, no hacer guerra con ellos. Pero va a venir más adelante, la época de David, y David sí, él va a tomar venganza de Moab, como nos cuenta el Tanaj en Shmuel, Bet, capítulo 8, por ahí, que David Amelech hizo guerra con Moab y él tomó la venganza que había que tomar, pero él tampoco lo va a terminar, él solo va a empezar, y el que lo va a terminar va a ser el rey Mashiach. Entonces, según Rashi, esto es lo que está pasando acá en los Psukim. Por el otro lado, entonces, la buena noticia que no va a ser ahora, Balak estaba aterrorizado, miedo, no, quédate tranquilo, los judíos no te van a hacer nada. Por otro lado, que sepas que algún día va a venir. El Ramban, Nachmanides, sostiene que toda esa profecía habla de Mashiach. Es interesante, el Ramban explica que las 4 profecías son 4 etapas. La primera profecía era puro alabanza de Am Israel. Si vos mirás los versículos, lo encontrás, los primeros versículos, la primera profecía es pura alabanza de Am Israel. Segunda alabanza, habla todo de la conquista de la tierra, que van a entrar a Israel pronto y van a conquistar la tierra de Israel. Y por eso son los psukim que habla de la conquista de la tierra. Y habla que la vía Kum, como un león, para conquistar la tierra, etc. La tercera profecía habla de la época del rey David, rey Shaul primero, después rey David, y las guerras que van a hacer con los pueblos de Amalek y otros pueblos, y van a poder conquistar a los pueblos que molestan y vivir con tranquilidad. Karash, Ahav, que Ari van a acostarse tranquilos, dormir tranquilos como un león en la época de rey David y sus hijos Shlomo, etc. Y luego la cuarta profecía es de la era de Mashiach. Y por eso, según el Ramban, Shurenu velo atá velo karov, porque es cuando va a llegar el momento, van a pasar muchos años, lamentablemente ya son miles de años, pero va a llegar el momento y esos versículos se van a cumplir, todo habla del rey Mashiach. El Rambam, Maimónides, muy interesante la Shita del Rambam. Y ahora vamos a analizar la Shita del Rambam, especialmente que sobre el Rambam es un libro de Halajá, y eso nos indica temas de Halajá. Y sobre eso hay una sijá maravillosa del Rebbe, explicándonos cómo un yudí tiene que vivir Mashiach y esperar a la Geulá de Mashiach según la Shita del Rambam. El Rambam, como dijimos antes en su libro de Halajá, al final, Ilchot Melachim, Perek Yud Aleph, el Rambam trae nuestra parashá. Y el Rambam dice que Bilam en su profecía habló detalles sobre la era de Mashiach. Y el Rambam empieza a explicar de manera muy interesante. No es como Rashi, no es como Ramban, es una mezcla de los dos, y ahora lo voy a decir como Rambam dice. El Rambam dice lo siguiente, y empieza a explicar los psukim. Dice el pasuk, Darach, primero, Ashurenu velo ata, como dice el pasuk, estoy hablando de nuestra parashá en el versículo 17. El capítulo que estamos acá es el capítulo 24, Havdalet, Pasuk Yuzain, cuando le habla sobre el futuro. Y dice, Rambam cita que nosotros vemos que como una poesía se repite cada cosa 2 veces con otras palabras. Empieza, Erenu velo ata, lo veo y no ahora, Ashurenu velo karov, lo percibo pero no es cerca. Es lo mismo en otras palabras. Dice el Rambam, no. La primera parte habla del rey David, la segunda parte habla del rey Mashiach.
el descendiente de David. Después lo mismo adelante. Darás Kohav mi Jacob, va a salir una estrella de Jacob, Vekam Shevet mi Israel, va a venir un líder de Israel. De vuelta, parecido dos veces, dice el Rambam. Salir una estrella de Jacob se refiere al rey David. Y va a haber un tribu de Israel, se refiere al rey Mashiach. Después, Mahatz Patei Moab, él va a aplastar los costados de Moab, de Karkar Kobnei Shet, va a exterminar todos los hijos de Shet, conquistar los hijos de Shet. Dice el Rambam de vuelta, Mahatz Patei Moab es David, que hizo guerra con Moab, y el que va a conquistar todos los hijos de Shet, a todos los pueblos, es el rey Mashiach. Y por último, allá Edom y Eresha, Edom va a ser una herencia, eso es David, que David conquistó a Edom. Vaya y Eresha, Seir y Vav, es el rey Mashiach. Entonces, según el Rambam, cada pasuk está compuesto de dos partes. Primera parte del rey David, segunda parte del rey Mashiach. El Rebbe pregunta en una sijá, ¿por qué? El Rambam no es un libro de Medrash, es un libro de Halajá. Entonces, digamos que hay un Medrash así, pero ¿por qué Rambam lo tiene que citar? ¿Qué no nos importa a nosotros acá, hablando del rey Mashiach, que también había un Mashiach primero, que es David? Y el Rambam lo llama, a David el Rambam lo llama primer Mashiach. Y al Mashiach, el gran Mashiach que estamos esperando, segundo Mashiach. Hay dos Mashiach, el abuelo y el nieto. Mashiach ben David, está el Mashiach ben David. ¿Cuál es la necesidad de saber y también interpretar cada pasuk y decir que primero era David y después Mashiach? Primero David y segundo Mashiach. Y se entiende que Mashiach lo va a hacer de manera más perfecta, más grande, más amplio. Y también, ¿cuáles son esos 4 puntos que estábamos hablando? Acá hay 4 puntos. ¿Cuáles son estos 4 puntos? ¿Qué halajá hay en esos 4 puntos? Muy interesante. Dice el Rebbe lo siguiente. Como dijimos, el Rambam justamente es un libro de halajá. El Rambam quiere decir cuál es la halajá en ese tema que un Yehudí tiene que esperar a Mashiach. Hay una halajá acá. Yehudí necesita esperar a Mashiach. No es un tema espiritual, de un nivel, si vos estás muy creyente, si querés, no querés. No, es parte de la halajá. Así como un Yehudí tiene que cumplir todos los halajot, cumplir Shabbat, comer kasher, colocar tefilín, etc., los mitzvot. Uno de los halajot es esperar a la Geulá de Mashiach. ¿Cuál es el tema halágico de la era de Mashiach? Y el punto justamente es, como el Rambam lo dice ahí, el comienzo del capítulo 11 del Ilhot Melachim. El rey Mashiach va a hacer que el mundo va a volver a un estado de paz y tranquilidad, donde vamos a poder cumplir con todos los mitzvot de la Torah de la manera más completa. Si nosotros miramos en la Torah los 613 mitzvot, hay muchas condiciones. Hoy en día, la mayoría de los mitzvot imposible de cumplir. Fíjate, por ejemplo, todas las leyes que tienen que ver con ofrendas. No tenemos un Bet HaMikdash, no hay ofrendas, no hay Ketoret, no tenemos Yovel. Años 50, tiene que vivir toda Israel en Israel para que haya Yovel. Se anuló Yovel del momento que no estaban todas las tribus viviendo en Israel. ¿Y cuántas más? Pureza, impureza, halajot que hay en la Torah. Infinito halajot que no podemos cumplir hoy porque no tenemos el Bet HaMikdash. Algunas cosas las hacemos de Rabanán, pero mitzvot de Oraita falta un montón. ¿Cuál fue la última vez que Am Israel tenía esa tranquilidad completa, que podían realmente estudiar Torah y cumplir mitzvot de la manera más perfecta? En la época de David. David HaMelech, que él se dedicó y hizo todo lo que él hizo, que el Tanaj nos cuenta, manejó todas las guerras, llevó al pueblo de Israel al momento máximo de la paz, y él fue quien empezó a construir el Bet HaMikdash, y el hijo de él lo terminó. Por eso la época de David y Shlomo se considera como una unidad, como un tiempo, una misma época.
Recién ahí, en esa época, cuando Am Israel estaba con el máximo nivel de tranquilidad, de paz, de vivir en Israel sin ninguna molestia, los pueblos lo tenían miedo, todos lo tenían respeto, todos lo tenían, como el Tanaj nos cuenta, ahí es donde realmente podrían hacer el Bet HaMikdash y cumplir con todos los preceptos de A a Z. Y eso es lo que Rambam quiere decir. Hay dos Mashiach. El primer Mashiach era David. Su descendiente va a seguir los mismos pasos, pero lo va a hacer de manera más completa todavía, más perfecta. Va a hacer en cada detalle de la manera más completa. Y acá vamos a ver los 4 puntos. Son 4 puntos que hablan sobre lo que un Yehudí tiene que esperar para la era de Mashiach. Los 4 puntos es, hablando de la persona Mashiach, número 1, la persona que va a venir a traer a esa época. Punto número 2, lo que él va a lograr con el pueblo Israel. Está la persona Mashiach y está lo que él va a lograr. Que él va a lograr que todo Am Israel van a seguir los pasos de Hashem y todos van a servir a Hashem. Tercer punto de Mashiach es que él va a conquistar a los enemigos de Am Israel. Va a hacer guerras y va a exterminar a todos los enemigos de Hashem. Y punto número 4, él va a revertir el mundo, que toda la humanidad sirva a un solo Dios. Él va a reparar el mundo, llevar el mundo a su tikkun completo. Son 4 puntos principales sobre la era de Mashiach. Como Rambam lo dice en su libro. Hamelech HaMashiach, el rey Mashiach va a ser una persona, como dice el Rambam, Yakum Ish mi Beit David, una persona de la familia de David, un tzadik que estudia Torah y está involucrado en el cumplimiento de los mitzvot. Es él, la persona. Segundo punto es que él, Yakuf Kolam Israel, él va a hablar y enseñar y educar a toda Israel a cumplir Torah y mitzvot. Punto número 3, dice Rambam, Veilchom Milchemet Hashem, él va a hacer guerras, las guerras de Hashem. Y punto número 4, Veyetakenet Kol Haolam, va a reparar el mundo, que sea un mundo que está totalmente entregado a un solo Dios. Esos 4 puntos son estos psukim que estamos hablando, lo que Bilam está diciendo en esta parasha. Volviendo a los psukim, lo vamos a leer de nuevo. Ereenu, lo veo. Ashurenu, a la persona. ¿Quién? El rey Mashiach. Que él sigue los pasos de su abuelo, el rey David, en la Torah, en los mitzvot, en su fervor a servir a Hashem. Luego, darás kochav mi Yaakov vekam shevet mi Israel. Su liderazgo sobre Am Israel, sobre Jacob, que va a ser un ejemplo cómo seguir y cumplir Torah y mitzvot para todo el pueblo de Israel. Luego, ¿qué va a hacer con los enemigos de Israel? David HaMelech exterminó a Moab, Mashiach va a luchar con todas las humanidades, todos los pueblos que van contra Am Israel. Y por último, la parte de reparación de los pueblos. David HaMelech lo hizo con Edom y Mashiach lo va a hacer con toda la humanidad. Y ahí es realmente donde vamos a tener a Israel o Sejail de la manera más completa. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos en la parashá de esta semana? Cómo un Yehudí tiene que esperar, prepararnos, sabiendo todo esto. De acá viene la llamada y el pedido que el Rebbe nos enseñó, que nosotros estamos ahora ya en ese momento, ya estamos entrando en la era de Mashiach, nos enseñó el Rebbe. Y el Rebbe habló en Parashat Balak, en la última vez que el Rebbe habló en Parashat Balak, en el año 1991, pidiendo, rogando que por favor todos dediquemos tiempo de estudiar sobre Mashiach, sobre la Geula, para fortalecer y encender ese fuego de emuná, bitajón, esperanza a la era de Mashiach, sabiendo a qué estamos esperando y cada uno en su nivel, obvio, tratar de empezar ya a vivir con esa sensación
vivir con esa conexión y convicción como el león, como dijimos, con esa fortaleza, con esa firmeza, como el Rebbe Rayatz nos mostró en su momento y dijo en la famosa Sijá cuando salió de la cárcel, solo el cuerpo puede estar bajo de los pueblos, pero el alma del Yudí nunca fue al Galut. Nosotros estamos realmente libres, tenemos la libertad completa y podemos servir a Hashem con tranquilidad y libertad y prepararnos para la era de Mashiach, que Hashem nos manda a todos, una Geulah Shleimah, una Geulah completa, con firmeza y fortaleza, levantar la cabeza al Geón Yaakov, de vivir como un Yehudí en nuestro mundo y mostrar un ejemplo a todos los pueblos del mundo, y con eso vamos a hacer un Or LaGoim, con la Geulah Shleimah, Israel Oseh Hail. Gutiérrez.